Bien, buenos días a todos, un poco más tarde, pero por cuestiones de las conexiones y todo lo que estamos haciendo para que las cosas salgan de la mejor manera. Es la primera vez que pasa esto en todo el mundo, pero también es la primera vez que como Iglesia Vida Nueva se transmite en vivo. Lo más importante es el mensaje, hermanos. Quédense con ello, no con la situación de que está fallando, con el pesimismo, sino sean optimistas ante todo lo que está pasando. Y principalmente que miremos hacia Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el que hace las cosas. Si llega a fallar, se va a seguir grabando este mensaje y lo van a poder ver. Lo más importante, como les decía, es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y bueno, pues hace rato había hecho una oración, Sergio, a lo mejor pues por esa situación de conexión no se oyó. Ahorita vamos a hacer una oración para empezar. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Vamos a orar para que el Señor tenga el control de todo esto y que en especial pues nos confortemos y nos conformemos al amor y a las buenas obras. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo de compartir. Lo principal es que tú permites todo esto para que nos unamos más como iglesia primeramente y también aún con todo el mundo, Señor. Que el mundo te conozca. Que el mundo conozca que eres un Dios vivo y que quiere que las familias estén unidas. Estamos en casa, todos, en todo el mundo. Hay situaciones económicas difíciles que están pasando y seguirán y van a pasar más, pero nosotros confiamos en un Dios vivo que nos va a dar todo lo mejor en Cristo Jesús. Lo que estamos viviendo aquí en este mundo es temporal, es pasajero. Lo más importante es que estemos en familia, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor. Te damos las gracias, bendice este tiempo, ponemos en tus manos todo lo que se haga en este momento y en los que seguirán. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, como dice Lamentaciones, vamos a entonar un canto que no sé, a lo mejor no lo escucharon, y está basado en Lamentaciones 3, 22 y 23, que se llama Por la misericordia de Dios. 1, 2, 3, 4. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la fe en Cristo nuestro Salvador, le damos hoy las gracias a Dios. Gracias, Señor, por este amor que nos has dado en Jesucristo. Ante estas pruebas que pasamos hoy, agradecemos hoy a mi Señor. Y siempre tú nos has dado paz, y siempre tú nos has dado el amor en estos años de la humanidad. Por la misericordia de Dios, pruebas tenemos también, pero tú nos has sostenido. Por tu misericordia y la fe en ti, seguimos unidos hasta el fin. Y siempre tú nos has dado paz, y siempre tú nos has dado el amor en estos años de la humanidad. Por la misericordia de Dios es tiempo de
pues realmente por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Dios quiere que pues estemos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento en Él. ¿Cómo ven el video? Hagan comentarios, aquí está Sergio checándolo, chequen, y por si llega un poquito atrasado, pues también vamos a esperar, pero lo importante es, como les decía, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Gracias a Dios, ahora vamos a ver lo que dice Isaías hablando de la paz. Dice Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Dios perpetuamente, porque en Dios el Señor está la fortaleza de los siglos. El Señor tiene propósitos muchas veces, y lo vemos aún en la palabra de Dios es tremenda, es lo mejor que puede pasarnos en nuestra vida, porque ahí está todo escrito, todo lo que va a suceder y está sucediendo, ¿sí? Vemos en el libro de Daniel, por ejemplo, que dice ahí, muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué sucede? La gente corriendo de aquí para allá antes de todo esto. Y ahora, ¿qué dice Dios? También en su palabra dice, estad quietos, que yo soy Dios. Es Dios soberano, ahora nos tiene quietos en familia, en casa. Debemos de seguir adelante y estar unidos como familia. Y estas fechas es tiempo de reflexión en familia, como dice el profeta Isaías, de estar en completa paz y no de temor. ¿Saben por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor está en Dios, en su Hijo Jesucristo. Entonces, debemos de andar en amor y en un perfecto temor, pero para con Cristo. Y solo con el poder de Dios puede ser eso en tu casa, en donde te encuentres, perseverando en Él, como dice ahí en Isaías, y confiando en Dios perpetuamente, porque en Él está la fortaleza de los siglos. ¿Cuál es la fortaleza de los siglos? En todo el tiempo Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, y Él es la fortaleza en todos esos tiempos. Ha habido pestes, ha habido hambrunas, ha habido situaciones más difíciles, ¿sí? De virus, de epidemias, pandemias, pero Dios es el mismo y Dios no cambia. Dios ama al mundo, ¿sí? Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. Hoy en día muchos estamos en stand-by, y malos que trabajamos por nuestra cuenta. Pero dice Dios en su palabra que Él nos suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es fiel. Nosotros somos infieles, pero Él no, Él siempre permanece fiel. Confiemos en Dios, porque en Él está la fortaleza de los siglos. No debemos afanarnos en lo material, en lo económico, ¿sí? En lo que puede pasar o lo que estemos pasando. Hay gente que está pues ya diagnosticada con esta enfermedad. Dios tiene cuidado y Dios sabe por qué permite las cosas. Y tiene un propósito en tu vida, en mi vida, en la vida de todo el mundo en general. Sí, hay algo importante que debemos de sujetarnos a nuestras autoridades, porque ellas están poniendo los puntos y los tiempos, ¿sí? Pero el Señor tiene cuidado, ¿sí? Debemos de estar en casa, adelante. Les voy a compartir algo que escribió Martín Lutero cuando había una peste llamada la peste negra, ¿sí? Y dice así, le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria, para no contaminarme y por lo tanto infligir y contaminar a otros, y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará, y he hecho lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte, ni de la muerte de los demás. Sin embargo, fíjense, si mi vecino me necesita,
no evitaré el lugar o la persona. Iré libremente como se indicó anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Dios es soberano, hermanos. Y familia que nos están viendo, un saludo a todos. Dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado, tú estás avisado, porque te avisaron, ¿no?, que debes de permanecer en casa, pero algo más, el avisado es el que cree en Dios y confía en Dios y es prudente. Eso significa avisado, igual a prudente. Entonces, sí, confiemos en Dios, en el Señor, y tomemos las precauciones necesarias. Obviamente las indicaciones que se nos dan, por ahí hay un mensaje del gobierno que dice su sana distancia. Y sí, debe de haber esa distancia, por eso estamos transmitiendo en vivo. Hagan sus comentarios, como les digo, para ver cómo se está viendo, cómo se está oyendo. A lo mejor les llega un poco atrasado. Aquí nos van a estar monitoreando, ¿sí? Todos pensamos en Dios, ¿verdad? Ante estas situaciones, ¿verdad? Y siempre cuando pasa algo extraordinario, algo que no se puede creer, o algo que Dios tiene un propósito, sí, me acuerdo de Dios. Estoy bien y muchas veces no me acuerdo. Estoy sano, estoy económicamente bien, estoy con mi familia, estoy en banquetes, en fiestas, en reuniones. Qué bueno, ¿verdad? Y más si es en familia. Pero cuando pasa algo, Señor, ayúdanos. Clamamos a Dios. Y también, fíjense, sucedió con un personaje de la Biblia llamado Job, que al igual que cada uno de nosotros que hemos oído, escuchado de Dios, no alcanzamos a comprender ni a ver su poder y soberanía ante las circunstancias que están pasando. El título del mensaje ya lo saben, se llama Aprendiendo a conocerte. Y está basado en el libro de Job. No vamos a leer todo el libro de Job porque no terminaríamos más con este tiempo que nos hemos atrasado un poquito. Lo más importante es que estemos atentos en lo que Dios quiere y principalmente la familia, que es la unidad, ¿sí? Y vamos a leer la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia a la mano, sácala, y si no la tienes o no tienes una Biblia, escucha lo que dice el Señor. Vamos a leer el libro de Job, ¿sí? En Job 42, del 1 al 6. Antes, en lo que van buscando, les comentaré algo. El libro de Job, a grandes rasgos, pues cree que es uno de los más antiguos de la Biblia. Habla de un personaje, en este caso llamado Job, es el actor principal, se puede decir. Pero habla de un personaje que Dios se refería a él como un varón perfecto e íntegro, ¿sí? En todos sus caminos, en todas sus etapas o facetas de la vida. Él era un hombre rico, fíjense. Era un hacendado, tenía criados, tenía sirvientes. Tenía una familia muy hermosa, su esposa, 7 hijos y 3 hijas, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Muchos ya lo conocen lo que sucedió con Job, hablando de todo lo que está pasando, ¿verdad? Dios permitió una prueba muy fuerte, permitió que Satanás lo zarandeara a Job. Pero ¿qué pasó con Job? Perdió todo todo en general, hasta sus hijos murieron, ¿sí? Y no obstante eso, le vino una sarna maligna, que tenía desde la punta de la planta del pie hasta la coronilla. Todo su cuerpo lleno de llagas, de sarna. Imagínense cómo te sentirías al estar así, al pasarte todo esto. Y ahorita lo que está pasando, pues Dios lo permite, y no puedo decir que no es nada, porque no nos podemos poner en los zapatos de las personas que ya han sido contagiadas con este virus. Pero sí debemos de pensar en que Dios tiene un propósito también, y que estas personas han de estar sufriendo, y se han de preguntar el porqué de esta vida. ¿Por qué les pasa esto? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Sí? ¿Y saben qué hizo Job? Se mantuvo firme en su fe. Su esposa en la desesperación, como hoy en día la familia está en la desesperación también, en algunas casas, ¿sí? Por no confiar en Dios. ¿Por qué?
decir al Señor, demandarle, el demandarle, ¿por qué, Señor, o para qué? Y decirle, si yo me porto bien, si yo no hago mal. Job era el hombre más piadoso, se puede decir que de la tierra, pero tuvo la prueba más fuerte, ¿sí? Nosotros, fíjense, Charles Window, ¿saben cómo le llamó a Job? Un hombre de resistencia heroica. ¿Saben qué hizo su esposa? Y lo podemos ver en Job. Pero antes de ver lo que hizo su esposa y sus amigos, vamos a leer Job 42 del 1 al 6, porque no lo hemos leído. ¿Sí? Y quédense ahí, porque después vamos a entonar un canto. Dice Job 42 del 1 al 6. Respondió Job a Dios y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjense qué palabras de Job, ¿sí? Preguntándole a Dios y aún reconociendo que él no era nada, humillándose ante Dios, ¿sí? Vamos a entonar Job 42, del 2 al 6. Alguna vez ya lo hemos entonado en la iglesia. Vamos a cantarlo, ¿sí? Y bueno, esperemos que el Señor obre y que nos muestre lo que quiere de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Ok? Bueno, ya lo conozco. Uno, dos, tres, cuatro. Cantarlo, ahí está en su Biblia, Job 42, del 2 al 6. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, y ceniza, y ceniza. Pues realmente el humillarse ante Dios, imagínense arrepentirse, aborrecerse a uno mismo
y arrepentirse en polvo y ceniza. ¿Saben qué hacían cuando se arrepentían así? Levantaban el polvo, se humillaban hasta lo bajo de la tierra, levantaban la tierra, el polvo, y se echaban la ceniza en la cabeza, en todo el cuerpo. ¿Pero por qué? Si Dios, siendo un varón temeroso de Dios, porque Dios lo permitió, porque a lo mejor, no sabemos, no lo dice la palabra, ya se empezaba a envanecer, porque Él hacía las cosas rectamente, ¿sí? Como puedes pensar tú muchas veces que no le haces mal a nadie, que eres un hijo de Dios, pero realmente eres un hijo de Dios, o realmente acudes a su palabra, como dice la palabra de Dios. Nunca se apartará, le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No se aparta de tu boca este libro de la ley. Aquí lo vemos, lo que le dice el Señor a Josué, ¿verdad? Josué 1, 9, creo que es. Sí, porque en Josué 1:8 le dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Pero lo más importante, sigamos con Job, ¿verdad? Job, como vemos, ¿qué pasa con la mujer? La mujer se desespera y la mujer le dice, vamos a ver lo que dice Job 2, 9 y 10, ¿ok? Dice así la palabra de Dios. Me voy a esperar un poquito para que veamos lo que dice Job 2, 9 y 10, ¿sí? Y dice así la palabra de Dios. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense qué palabras hay en el versículo 9. Que tu mujer te diga, ya estás bien amolado, cuate. Mejor maldice a Dios y muérete. Hay gente que puede pensar en estos momentos eso, por la desesperación que hay en casa. Porque hay gente que estaba acostumbrada a estar de allí para acá, como les decía, corriendo. Y como dicen, por la chuleta, ¿no? Persiguiendo la chuleta. Persiguiendo la provisión para llevar a su casa alimento. No es fácil. Pero ¿saben qué contestó Job? Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Imagínense, le dice, ¿qué? Le hace la pregunta a su esposa, ¿recibiremos de Dios, el bien y el mal no lo recibiremos? Y no es que sea un mal tal cual. Dios tiene un juicio y para cada uno de nosotros. Para algunos en Cristo tiene un tribunal especial. Pero para los que están sin Cristo tiene un juicio del gran trono blanco. Y fíjense, también aún sus amigos lo cuestionaron a Job. ¿Qué pasó con los amigos? ¿Sí? Le dijeron, esto que tienes te pasa porque tú eres un hombre pecador, porque tú estuviste pecando, por algo te pasó. Lo estuvieron juzgando y desgraciadamente a veces pensamos y juzgamos a la gente pensando en que lo que tienes por una enfermedad o alguna situación que le pase, que es porque estuvo pecando. Y no es así tal cual. Dios sí puede dar disciplina a sus hijos y aún a la gente, pues para lo que está pasando hoy en día, que llame su atención, está llamándolos para que clamen a Él. Está juntando a la familia, como les decía, porque a veces ya hay familias desintegradas. Hay familias que están sin Cristo y sin un hogar feliz. ¿Y la familia? ¿Quién formó la familia? Dios fue el primero que fue el que formó al primer hombre y a la primera mujer. ¿Sí? Y de ahí viene la familia. Él instituyó la familia. Y la familia es muy bendecida por Dios, hermanos. ¿Sí? Job, desesperado, y seguía aprendiendo a conocer a Dios, ¿verdad? Reconociendo su infinito poder,
¿verdad? Como el creador de todas las cosas. Pero aún en su desesperación, ¿saben qué pasó con Job? Imagínense en la situación que se encontraba. Dice Job 3, del 1 al 3. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Imagínense, qué desesperación. Pero él se maldijo, no maldijo a Dios. Y muchas veces en la desesperación puede una persona llegar a ese punto. Pero a veces se sobrepasa y le cuestionan a Dios, como les decía. O lo enfrentan, se ponen en contra de Dios en lugar de acercarse a Dios. ¿Sí? Dice ahí en Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y alcanzar misericordia. ¿Tú te has acercado al trono de la gracia de Dios? ¿Con Cristo o sin Cristo? Pero el Señor quiere que con Cristo tú te acerques al trono de la gracia de Dios para que tus oraciones, ¿sí? tu pedimento, lo que tú le pidas a Dios, Él te escuche. Y Job seguía en ello, ¿verdad? Job cuestionaba a Dios, como les decía. Pero Job pensaba en su tiempo que sabía todo acerca de Dios. Y a Dios, ese amor que tiene Dios, no lo alcanzamos a comprender. Porque es alto, más alto que cualquiera. Y más profundo. Ese gran amor de Dios. ¿Verdad? Veamos lo que dice Dios, ¿verdad? Ahora a Job. ¿Qué le dice Job? ¿Qué le dice Dios a Job? Vamos a leer Job 38, del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Lean el libro de Job, ¿verdad? Tantas preguntas. Dios no le contestó hasta ese versículo, fíjense. ¿Cuántos ¿cómo se llama? Capítulos pasaron que Job con sus amigos lo cuestionaron, todo lo que hablaba Job y le decía a Dios, le reprochaba, y hasta dónde le contestó. Vemos hasta el versículo 38, le contestó, ¿verdad? ¿Y qué respondió Job? Fíjense, en el 40, del 1 al 9, veamos lo que le respondió. Veamos primero del 1 al 2. Primero, además, respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y haciendo un paréntesis antes de que conteste Job, ¿verdad? Dios le está cuestionando. ¿Es sabiduría contender con Dios mismo, con el Dios soberano, el que está permitiendo todo esto, lo que hay en el mundo? El que ahorita está poniendo de cabeza al mundo, que está permitiendo que el mismo pecado del hombre nos lleve a que la misma creación gima con dolores de parto. Pero Dios tiene un propósito. Y tiene un propósito para tu vida y para la mía y para la de todo el mundo. Estaba viendo yo imágenes de casas allá en Italia, por ejemplo. ¿Y saben qué? Estaban como son departamentos, estaban de ventana en ventana y la gente afuera de sus ventanas alabando, cantando. ¿Y saben cuál canto estaban cantando? Cuán grande es Dios. Cuán grande es Él. ¿Sí? Un canto hermoso, un himno hermoso. ¿Sí? ¿Y por qué hasta ahora? ¿Y por qué no fue siempre? ¿Y por qué no ha sido siempre? Porque cuando las circunstancias nos mueven o cuando hay algo, es cuando nos acordamos del Creador
¿Saben qué le respondió Job? Vamos a leer Job 40 del 3 al 9. Y dice así: entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Y vemos ahora que hasta los mismos reyes, ¿sí?, los presidentes. ¿Qué pasó con el rey? Creo que es Juan Carlos, tiene coronavirus. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque se sienten superiores. Y muchas veces, hasta en estos momentos, algunos pueblos del mundo se están acordando de Dios. Y algunos presidentes hablan, proclaman a Dios, a Cristo. ¿Sí? Y nosotros no somos nada, ¿verdad? Le dice Dios a Job, nos dice a nosotros también, nos está hablando Dios por medio de su palabra: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? El Señor es soberano y es poderoso. Él está en todas partes. Dice la palabra de Dios que donde dos o más estamos unidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y ahorita está en medio de nosotros y nos está hablando por medio de su palabra. Aquí vemos que Dios se revela a Job diciéndole que Él es su hacedor y que debe seguir aprendiendo a conocerle, como al igual que nosotros. Job reconoce que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y si Él permite todo lo que pasó, es que su propósito es para conocerlo mejor y hacer su voluntad. Debemos conocer a Dios. Para conocer a Dios tenemos algo muy importante que le llamamos medios de gracia. ¿Y saben por qué son medios de gracia? Porque son un regalo de Dios para el mundo, para nosotros. Un medio de gracia, la palabra de Dios, la Biblia. Otro medio de gracia que es importante y que debería ser el respirar de todo creyente es la oración. La oración de día y de noche. Dice en 1 Tesalonicenses 5:17, un versículo cortito: orad sin cesar. No nada más por los alimentos. Debemos de orar en nuestras casas. Y eso nos va a llevar la palabra de Dios con la oración. ¿Saben a qué? A tener esta oportunidad que Dios nos está dando ahora en familia, en casa, atrás de nuestras puertas. Sí, por ahí en Isaías dice que cierra atrás de ti tus puertas y escóndete un poquito, pueblo mío. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Devocionales. Reunirse con la esposa, con los hijos, con los parientes que vivan ahí y compartir de la palabra, orar juntos por todo lo que está pasando. El Señor va a suplir nuestras necesidades, pero Él conoce, Él es omnisciente, pero Él quiere que nosotros se las digamos, nuestras necesidades que tenemos. Es tiempo de tener tu devocional con tu familia, de estar unidos, no nada más estar ahí en los jueguitos o estar en la televisión. A mí me encantan las películas, el fútbol no se diga. Ahora ya nada más veo puros partidos de fútbol, pero que ya fueron atrasados. Ayer estaba viendo uno del Cruz Azul cuando sacó la copa contra el Monterrey y ya tiene como más de un año. Eso no es nada. Lo más importante es Cristo, es la gracia, ese medio de gracia es la palabra de Dios, la oración, y aún como iglesia lo que estamos ahorita teniendo es un medio de gracia que permite Dios. Cualquier duda, ahí comenten para ver cómo se está escuchando, cómo se está viendo. Sí, es la primera vez, hermanos, pero el Señor es el que suple todo y es un medio de gracia importante.
será lo que estamos haciendo ahora. Después ya nos congregaremos normal, solo si Dios quiere, como dice Santiago, haremos esto o aquello. Primero está Dios por delante. Sí. Entonces, ¿qué vimos aquí? Que Job se humilla ante Dios. El orgullo del hombre no quiere reconocer el poder de Dios y la soberanía. Muchas veces el hombre quiere resolver sus problemas a su manera y a su forma, en sus propias fuerzas, antes que humillarse y depender de Dios y clamar a Él. ¿Y saben por qué? Porque tienen temor al que vayan a decir, el Enrique, míralo, es cristiano. El Quique, como me conocen muchos amigos que me estén viendo, ¿sí? Míralo. Y él era católico. Nos han inculcado una religión tradicional, pero algo muy importante, si tú crees en Dios, debes de creerle a Dios lo que dice su palabra. Y debemos de reconocer que Dios es soberano. ¿Sí? Entonces, Dios le ha dicho al mundo y aún a su pueblo, al pueblo de Israel. Vemos ahí en segundo libro de Crónicas 7:14 que dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios es soberano, pero muchas veces no queremos humillarnos ante la poderosa mano de Dios y realmente no queremos clamar a Él. ¿Saben qué dice Jeremías 33:3? Jeremías, un profeta, que era un profeta que lloraba por lo que estaba pasando su pueblo. Y lo que iba a pasar, él lo sabía y se los decía. Y fue a ver al rey y le dijo que estaba mal porque estaba adorando otros ídolos, otros dioses. Aquí en el mundo tenemos muchos dioses, que puede ser una casa, un trabajo, ¿sí? Ídolos, el dinero, ¿sí? Sí es importante, pero a veces la gente tiene sus ídolos. El fútbol, pues es un ídolo. Las distracciones. Pero dice el Señor, estad quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Verdad? Entonces dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Has clamado a Dios a tu forma? ¿Has clamado a Dios en Cristo? Ante las diferentes pruebas o circunstancias que pasamos, siempre, como vemos aquí el ejemplo del caso de Job, cuestionamos a Dios preguntándole o demandándole una respuesta, como veíamos, del por qué o para qué. Pidiendo a Dios que nos resuelva todos nuestros problemas. Y eso sí, lo más pronto posible, Señor, apúrate. Hay religiones o sectas que dicen, yo declaro que este virus se va a acabar, se va a pasar y no me va a tocar, o no va a tocar a mi gente o esto. Eso es mentira, porque el único que puede hacer las cosas y hace todas las cosas es Dios. Al declarar le estamos demandando a Dios y Dios no quiere que le demandemos nada. Él lo hace por su amor y a su debido tiempo, no nuestros tiempos. Sus caminos no son vuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Más altos son sus caminos y sus pensamientos que los de todos nosotros. ¿Sí? Ahí Job vemos que dice en el 42, en el capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La mayoría del mundo ha oído y ha escuchado de Dios en especial. A lo mejor de Cristo no, o de Cristo a su manera. Pero de oídas había oído Dios. Había oído al Señor en una forma u otra. Y cuando es como dice Job aquí, más ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque él estaba demandándole a Dios. Y él decía, ¿por qué? Si yo me porto bien. Yo hago las cosas conforme a lo que tú quieres. Muchas veces pensamos que el venir a Cristo se acabaron tus pruebas, tus problemas, tus sufrimientos. Y no,
muchas veces hasta son mayores tus pruebas. Cuando tú vienes a Cristo, pueden venir más problemas, pero la solución está en nuestro Señor Jesucristo. Él siempre va a estar, Él llevará nuestras cargas. Dice el Señor, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, ahí en Mateo 11, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí, dice antes, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero no queremos dejarle la carga a Él, porque no queremos clamar a Él. Tenemos un orgullo que decimos, no, pues qué dirán, ¿verdad? El Señor tiene un propósito por lo que se está viviendo. Y como Job dice, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendemos. Todo esto que está pasando son tiempos que Dios permite, como les decía, para estar unidos en familia, ¿verdad? Ahí en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al arrepentimiento, ¿sí? El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa del Señor? Mucha gente hoy en día con esto que está pasando está diciendo que en este año viene el Señor Jesucristo. Esa es la promesa, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos afirmar que sea en este tiempo. Solo el Señor sabe. Y es lo que dice la palabra de Dios. Él es el único que conoce cuándo será su tiempo. Pero son señales. Eso sí, en Mateo 24 vemos que dice, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Y habrá pestes, hambres, terremotos. ¿Sí? El amor de muchos se enfriará y la maldad aumentará. La ciencia aumentará. Esto que hicieron, porque yo no lo hice, es también ciencia y es algo que yo le digo invento de hombre blanco, porque pues no está uno empapado en esto, pero uno está aprendiendo para bien de la obra de Dios. ¿Sí? Lo más importante es que todos procedan, como dice ahí en 2 de Pedro 9, que todos procedan al arrepentimiento. Pero tú dirás, ¿arrepentimiento? ¿Arrepentirme de qué? ¿Sí? Y muchas veces tienes también que arrepentirte. Reconocer que eres o que somos pecadores, reconociendo. ¿Sí? Muchas veces solo esto se logra por medio del Señor Jesucristo, que Él obre. ¿Sí? Es necesario, Él le dijo a un fariseo, un doctor de la ley, llamado Nicodemo, le dijo, es necesario nacer de nuevo. Tú te preguntarás, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es dar un giro a tu vida de 180 grados. Un cambio. Y no quiere que cambies así totalmente, pero sí que hay un proceso en tu vida. Vamos a ver lo que dice Juan 3 del 1 al 17, hablando de un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice Juan 3 del 1 al 17. Se los voy a leer. Y dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto?
Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces vemos aquí a un personaje llamado Nicodemo. Me recuerda yo una enfermera. Yo iba a un cliente que llevaba el seguro, que tenía, le había dado una embolia y no podía caminar, lo llevaba con la silla de ruedas. Entonces me dice, ¿es usted su familiar? Le digo, no. Dice, ay, usted sí se va a ir al cielo porque lo trae. No, le digo, pues es mi cliente y es un amigo. Pero ¿qué cree? La palabra de Dios dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Me dice, ¿usted lee la Biblia? Sí, leo la Biblia. Dice, ¿por qué yo la leo y no la entiendo? ¿Y saben qué le contesté? Porque es necesario nacer de nuevo. Y aquí vemos que Nicodemo no sabía. Decía, ¿puede acaso un hombre entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y era un doctor de la ley. Y desde el profeta, desde el principio de la creación, el Señor Jesucristo ha estado, y lo dice la palabra. No se diga ahí en Isaías 53. Pero ¿qué sucede? Muchas veces la gente no le entiende o no lee como debe de ser la palabra. Y también tiene una venda, porque es necesario nacer de nuevo. ¿Tú quieres que esa venda se te quite? Dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es nacer de nuevo, creer en Jesucristo, ¿sí? Que des ese giro de 180 grados, como te decía, y nacer, como dice aquí, del agua y del Espíritu. Pero tú dirás, del agua, y a mí ya me bautizaron. No, del agua es la palabra de Dios, ¿sí? Y del Espíritu es el Espíritu Santo. En Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, la palabra de Dios. También Efesios 5:26 habla de la relación marido y mujer y Cristo y la iglesia. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces no nos confundamos. El agua es la palabra de Dios, el agua que te da vida y vida eterna. Voy a tomar un poquito de agua, hagan sus comentarios. Y bueno, vemos también que dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, como veíamos en 2 de Pedro 3:9, debemos de proceder al arrepentimiento. Y tú dirás, pues arrepentimiento, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno. Pues vemos un hombre tan bueno como Job, ¿qué le pasó? ¿Qué fue lo que vivió? Pero siempre no perdió su fe en Dios. Entonces el Señor quiere que te arrepientas. ¿Arrepentirse de qué? De nuestros pecados. Cada uno tiene sus pecados, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice Dios, ¿verdad? Porque muchas veces dices, yo no le hago mal a nadie. Pero como te decía, si tú crees en Dios, vamos a ver lo que dice su palabra acerca de cómo somos, ¿sí? Vamos a ver lo que dice la palabra. Pero antes, haciendo un paréntesis, vemos este mal, ¿sí? Que es un virus mundial. Pero hay un mal que ha estado desde el principio del Génesis, desde la creación. Un virus más fuerte y que te condena a estar separado de Dios.
que es el pecado. ¿Sí? El problema no es morir por un virus. El verdadero problema es morir sin Cristo. Vamos a ver lo que dice Romanos 3:10 al 12. Y dice así, Romanos 3:10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo ni aun uno. Solo hubo uno que vino al mundo y a dar su vida por ti y por mí, a dar su sangre preciosa. Y ese justo fue Cristo, nuestro Señor. Sí. Él vino al mundo a dar su vida. Sí. ¿Y qué sucede con ese virus llamado pecado? Dice, no hay justo ni uno, todos somos pecadores. Y ese virus llamado pecado nos separa de Dios. Ya no hay solución. Ahorita lo estamos hablando. La solución es Cristo. ¿Sí? Ahí en Romanos 3:23 habla de que estamos separados. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero como les decía, la solución es Cristo. Vemos Romanos 3:24 y 25 que dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, siendo justificados gratuitamente, ¿qué significa eso? ¿Tienes que hacer algo? Es un regalo. El Señor te lo ofrece en este momento, de ser justificado por gracia. Esa es la gracia de Dios. La gracia es que Él te da ese regalo, que es Cristo Jesús. Que tú lo aceptes como tu único y suficiente Salvador. ¿Sí? Mediante la redención. ¿Qué es redención? ¿Qué es redimir? ¿Sí? Vemos que la palabra de Dios fue escrita en aquellos tiempos, que estaban los romanos, los griegos, ¿sí? Y había esclavos. ¿Y saben qué? Los compraban, los redimían a esos esclavos. Nosotros éramos esclavos del pecado, sin Cristo. Entonces Él nos compró con su sangre preciosa. Fue el gran precio que dio morir por todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en el que no se pierda, más tenga vida eterna. Dar ese pago fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que nosotros clamemos a Él, que vengamos a Él, que lo recibamos por gracia. Tú dirás, no, pues yo ya me gané el cielo porque yo doy limosna, yo doy buenas obras, yo ayudo a la gente. Ahí en Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Sin hacer nada, no por obras. Porque Él nos compró. Y es un regalo, la salvación. Muchas veces estamos presos en nuestros delitos y pecados. Dice 2 de Timoteo 2:9 que la palabra de Dios no está presa. ¿Sí? Y muchas veces también, como ahorita en estos casos, estamos encerrados en casa. La palabra de Dios no está presa. Y aprovechemos el tiempo. Dice Efesios que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Estás aprovechando bien el tiempo en tu hogar? ¿Has meditado en todo esto lo que te dice Dios? El tiempo se agota. El Señor está cerca. ¿Quieres aprender a conocer a Dios? Acepta a Cristo como tu Salvador personal. Confiésale a Él tus pecados. ¿Sí? Y reconócelo como el Dios soberano que permite todo esto. Y algo muy importante, arrepentimiento. Arrepiéntete de toda tu maldad. Medita en la palabra de Dios, lo que Dios te dice, y obedécela.
dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Imagínate un tiempo hermoso. Has ido a un día de campo, ¿no? O a algún lugar de esparcimiento y tienes tus tiempos de refrigerio, de compartir. Nosotros en la cumbre, que por cierto se canceló por esta situación, tenemos un día familiar, donde vamos a algún lado y compartimos los alimentos. Un tiempo de refrigerio. Pero el mejor alimento, ¿saben cuál es? La palabra de Dios, a la que le damos el mejor lugar primero. Y después viene lo demás. Es tiempo de apartarse del pecado y de admitir nuestra propia desobediencia. ¿Sí? Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí, hoy es el día de salvación. ¿Saben qué dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él quiere entrar. Ahorita estamos por órdenes de las autoridades en casa y que no dejemos entrar a nadie más extraño, ¿verdad? O amistades, que estemos cada quien en su casita encerrados. El Señor toca la puerta de tu casa y dice, si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él contigo. Él quiere que abras, quiere que creas en Jesucristo, que te arrepientas de toda maldad. No quise que con esto te vas a volver un santo, un santurrón. No, no es una religión, es una forma de vida, lo mejor, en Cristo Jesús. Es un estilo que debemos de tener, porque nos estamos perdiendo. Y el Señor no retarda su promesa, pero Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Me gustaría hacer una oración que yo hice hace aproximadamente en el 95, vienen siendo como 25 años, más o menos, que ya cumplí en Cristo, ¿sí? Y no me imaginaba que iba a estar en este momento, porque acaba de pasar mi cumpleaños el 20 de marzo, por ahí los que quieran enviar regalos también todavía hay tiempo. Voy a hacer una oración como cuando yo lo recibí. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, acéptalo. El Señor no te pide más, Él te pide que tú te arrepientas de toda maldad, creas en Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias porque tú estás llamando, Señor, a mi corazón. Y reconozco, Señor, que he sido pecador, Señor. Ahorita hay un mal que está pasando en todo el mundo, Señor, pero tú tienes cosas de bien para uno, tienes propósitos, Señor. Te pido perdón, Señor, por todos los pecados que he cometido. Me arrepiento de todo corazón, Señor. Me arrepiento porque sé que soy pecador. Ahora lo estoy entendiendo y lo veo en tu palabra, Señor. Y lo más importante, Señor, es que por ese pecado vino Jesucristo a morir por cada uno de sus pecados, de todo el mundo, Señor. Y te doy las gracias porque creo en Él, en su obra redentora, en lo que Él hizo y lo que seguirá haciendo en mi vida, Señor. Transformándome en una nueva criatura, Señor. Cambiando mi forma de ser, Señor. Sé que puedo fallar, seguir fallando porque soy humano, pero también tengo el perdón tuyo por medio de Jesucristo, Señor. Porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te doy las gracias, Señor. Bendice este tiempo. Gracias por el mensaje, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y seguirás haciéndola en todo el mundo, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre bendito de Jesucristo, mi Salvador eterno. Amén. Pues vemos que dice Juan 1, 12 y 13. Fíjense, Juan 1, 2 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchas veces hablamos de que yo soy hijo de Dios. Tú eres creación de Dios. Pero si clamaste a Cristo, si recibiste
al Señor Jesucristo, creíste en su nombre, te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y dice más aún, los cuales no son engendrados de carne y de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Juan 5:24 también dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 3:36 también dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Andas en temor? Acércate a Cristo, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. No quiere decir que no te va a pasar nada, que eres como Superman, o que ya tienes, pero el Señor va a protegerte de toda maldad. Y va a permitir pruebas, ¿verdad? También dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué grande amor, tan grande amor es el Señor, ¿verdad? Que no puedo comprender que me amara a mí siendo lo que soy. Pues así es el grande amor del Señor. Siendo lo que seamos, debemos de decirle, gracias, Señor, por tu amor. Vamos a entonar un canto que es conocido por la mayoría, que se llama Cuando conocí el amor de Dios. Ahí llegan sus comentarios, saludos a todos, y ¿cómo se llama? Pues si se está escuchando bien, a lo mejor un poco atrasado, pero lo importante es que Dios está obrando en este momento. Tú empiezas. 1, 2, 3, 4. Realmente el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, nos da la victoria. Por último, quisiera que leyéramos lo que dice Romanos 8:35 al 39, hablando de la salvación y de que nada nos puede separar del Señor. ¿Sí? Veamos lo que dice Romanos 8:35 al 39. Y dice así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú clamaste al Señor, te arrepentiste de todo corazón, en especial de tus pecados, y reconociste a Jesús como tu único y suficiente Salvador, nada te va a separar del amor de Dios. Antes, dicen todas estas cosas, somos más que vencedores. Terminemos con el número 303, que se llama Vencedor, y voy a hacer una última oración. ¿Ok? Y saludos a todos, saludos especiales para Tere de Mississippi, Josué, Argentina, Eduardo de Cuernavaca, Blanca González, que es mi cuñada, saludos Blanca, a Brau en Tijuana, a mi hermana que está en Pachuca, saludos a todos y saludos generales a todos, hermanos. Sabemos que vamos a estar en contacto por medio de esto y lo mejor de todo es que estamos unidos por medio de estas redes. Vamos a entonar Vencedor. 1, 2, 3, 4. Muchas veces he pensado, ¿por qué vienen tantas pruebas? ¿Por qué vienen aflicciones y dolor? Pero en cada
Vamos a hacer una oración para despedirnos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Pues todo esto es bajo tu control, Señor, y sabemos que no es fácil con las redes ahora, pero pues gracias porque tú permitiste que nos reuniéramos por primera vez por medio del internet, Señor, por medio de esta transmisión en vivo, Señor, agradeciéndote, Señor, que sea tu palabra la que nos alimente y nos sigue edificando día a día, y que no echemos en saco roto todo esto, sino que lo apliquemos en nuestra vida diaria, y que ese perfecto amor que echa fuera el temor guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos por ello, Señor. Bendice el clima, bendice lo que está sucediendo, Señor. Sabemos que hasta dónde irá a parar no lo sabemos, pero tú sí lo sabes, Señor, y confiamos en ti y nos agarramos de tu mano poderosa para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en ti, Señor. Lo ponemos en tus manos, bendice a todos los hermanos que están viendo en vivo esto, Señor, y bendícenos el resto del día, de la tarde. En el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador eterno, te lo pedimos. Amén. Salúdense en sus casas. Dios les bendiga.